Conexión Vital. Conexión Vital. Buenas noches, bienvenidos a Conexión Vital. Esta noche, en nuestra segunda temporada, nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, y nuestro invitado es el licenciado Álvaro Ramírez, quien es diputado electo por San José, representando al Partido Liberación Nacional. Saludamos a nuestro director, Francisco Dalanés. Buenas noches a todos, muy contentos de estar aquí con don Álvaro. Buenas noches, doña Karen. Y bueno, estamos aquí para hablar de agropolítica y la gran tarea que le toca a don Álvaro en estos próximos 4 años, ahora como diputado electo y próximamente como diputado en ejercicio. Don Álvaro, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y un gran saludo para las personas que nos escuchan y nos ven. Don Álvaro, ya nos encontramos a 72 horas, me parece 48 horas de que pasaron las elecciones. Queda Liberación Nacional con una fracción más amplia, nueva, joven. No hay candidatos repitentes que en este caso hayan quedado electos y creo que no habían en todas las listas de diputados, no habían repitentes. Esto nos genera una nueva liberación nacional y nos genera una nueva esperanza en el agro. Realmente los diputados que quedan están enfocados en sacar la tarea. Durante la campaña tuvimos aquí a la gran mayoría de jóvenes de Alajuela y de Cartago. Nos interesa conocer, ahora que no quedaron en el Ejecutivo, cómo vamos a tener ese apoyo en el agro desde la fracción legislativa de Liberación Nacional y cómo vamos a beneficiar a nuestros consumidores, que es al final lo que le interesa a un productor agropecuario. Sí, nosotros estamos muy satisfechos que tenemos una fracción robusta para poder defender las causas que don Álvaro Ramos levantó en la campaña. Una de esas causas es el agro. Él habló siempre de que le íbamos a dar una alfombra roja al sector agroalimentario. ¿Y qué significa eso? Significa regresarle al sector agroalimentario las condiciones para que pueda no solo sobrevivir, sino prosperar, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea? Muchísimo. Por ejemplo, se puede evitar que sigamos aprobando tratados de libre comercio que le hacen daño al sector agropecuario. Se puede tratar de evitar legislación que pueda afectar y llenar de más cargas y trabas al sector agropecuario. Y sobre todo también podemos promover iniciativas que pueden fortalecer a aquellos sectores que hoy están amenazados. Entonces, yo estoy convencido que desde el sector, desde la Asamblea Legislativa, podemos continuar trabajando y haciendo incidencia política, porque a veces a la gente se le olvida que la Asamblea Legislativa no es solo para hacer leyes, es también para hacer control político, y eso pasa por el control de las instituciones públicas y del gobierno. Entonces vamos comprometidos con esa causa y vamos a seguir trabajando con base en la promesa que le hicimos al sector agropecuario de que vamos a hacer su partido político, vamos a hacer su fracción y nuestras puertas estarán abiertas para atender sus necesidades. Don Álvaro, ¿tienen dentro de esas iniciativas para el sector agropecuario ya ustedes tal vez propuestas, proyectos que vengan a beneficiar al sector agropecuario en lo que ingresan a la Asamblea Legislativa? Bueno, tenemos, por ejemplo, hemos asumido el compromiso de promover algunas reformas que tienen que ver con facilitar, por ejemplo, la aprobación de nuevas moléculas y cosas que eventualmente tendremos que ver cuáles de esas acciones pueden hacerse desde el Ejecutivo y cuáles desde el Legislativo. Pero, por ejemplo, en términos de proyectos, hemos estado trabajando también algunas reformas al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Creemos que hay reformas que son necesarias para mejorar el funcionamiento de la institucionalidad que opera en el sector agropecuario. Esas son algunas de los proyectos que vamos a estar analizando y proponiendo. Ya hay un equipo de trabajo que está sobre eso y esperamos tener esas ideas ya más afinadas en mayo. No, Álvaro, conocimos durante la campaña el compromiso de don Álvaro Ramos, doña Cinia Chávez, don Yayo Vicente, sobre el tema de reglamentación técnica. Para nuestros productores, el reto que se avecina con la apertura de puertas del mercado costarricense que ha anunciado la presidenta electa, cosa que ella no puede como tal aprobar sola, sino depende de ustedes. ¿Qué posición tienen ustedes ahora desde la Asamblea Legislativa con los reglamentos técnicos y con respecto a la Alianza del Pacífico y Transpacífico específicamente? Nosotros estamos radicalmente en contra de Transpacífico y de la Alianza Pacífico, porque no estamos de acuerdo en que sigamos abriendo las puertas si no hemos hecho la tarea previa de fortalecer la capacidad de competir de nuestros productores. Estamos sacrificando la capacidad de producir alimentos
En un mundo en donde ahora las cosas pueden cambiar muy rápidamente y la pandemia nos enseñó que los flujos de comercio se pueden detener. Y aquí nadie se murió de hambre gracias al sector agropecuario que en medio de una pandemia nos siguió alimentando. Esa es una lección fundamental que tenemos que recordar siempre y por eso estamos convencidos de que la seguridad alimentaria es una prioridad de Costa Rica y vamos a trabajar sobre ella. Y por eso no creemos que nos falten tratados, lo que nos falta es apoyo al productor. En el tema específico, por ejemplo, reglamentaciones técnicas, tendremos que ver qué de eso se puede hacer desde la Asamblea Legislativa, pero nuestro compromiso, por supuesto, es trabajar en ello. ¿Por qué? Porque estamos abriendo la puerta a productos que no sabemos en qué condiciones vienen y que además pueden contaminar también la producción nacional. Esa falta de protección a los productores a través de una buena administración de los tratados, incluyendo los reglamentos técnicos que son esenciales para darle seguridad no solo al productor, sino también al consumidor, esa es una de las prioridades que tendremos y vamos a trabajar desde la Asamblea Legislativa y desde el control político para que eso sea realidad. Don Álvaro, nos alegra mucho, hago mías las palabras de muchísimos cartagos que la dieron en las urnas, de que la elección correcta era que ganara Liberación Nacional. En este caso, en la provincia, durante 4 años ha habido un rechazo a la reglamentación técnica y eso es un compromiso de campaña del Ejecutivo, del posible Ejecutivo de Liberación, no se logró. Nos alegra mucho escuchar que hay un compromiso para esto. Es, creo yo, desde la silla que tienen ustedes ahora los 17 diputados de Liberación Nacional, o 18, no me queda claro cuántos quedaron, poder hacer una ley de administración de tratados que nos permita obligatoriamente poner al MEIC a hacer reglamentos técnicos, que obligue al MAC a poner los técnicos, a hacer esos reglamentos técnicos, porque hasta hoy tenemos Corporación Hortícola Nacional, Cámara de Agricultura, y me parece que Apple era el otro que estaba poniendo dinero para desarrollar esto. Tienen los productores, que no han sido los responsables de la firma de tratados, que financiar a los profesionales que hagan estos reglamentos técnicos, o Liberación Nacional va a apoyar dentro de lo que pueda con sus 17, 18 votos para poder tener estas leyes. No, definitivamente nosotros estamos convencidos, como le decía, que para la competitividad del sector agropecuario es indispensable administrar de manera responsable el comercio. Tenemos una serie de acuerdos ya firmados, pero no los estamos ejecutando bien. El Ministerio de Agricultura se volvió en el Ministerio de los Importadores Agrícolas y esa es una tragedia. Nosotros tenemos que recuperar el compromiso del Estado y del Ministerio con el sector agropecuario. Lo único que uno ve en esta administración es facilitación de autorización de plantas de lácteos en Estados Unidos, facilitación de la importación de papa, de cebolla, incluso en periodos en donde tenemos la cosecha en Costa Rica. Esa actitud de facilitar a los importadores invadir a Costa Rica en momentos en donde el productor está justamente en una condición muy vulnerable por las malas políticas y decisiones de la administración saliente, es una de las cosas que tenemos que revertir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una prioridad es garantizar de que lo que ingresa al país ingresa en las condiciones que dicen los tratados de libre comercio y que no van a poner en riesgo la producción nacional en los momentos en donde estamos, por ejemplo, en cosecha, en papa o en cebolla o en fresas. Entonces tenemos que revertir este abandono del agro y tenemos que restablecer las condiciones justas de administración de esos tratados para evitar de que por esa vía se siga sacrificando al productor. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea? Vamos a impulsar todas las leyes que se puedan, incluyendo legislación que pueda atender esta necesidad y por supuesto apoyar al productor. Yo lo que quiero dejarle muy claro a usted, señor productor y señora productora que nos escucha, es que en Liberación Nacional usted tiene las puertas abiertas. Esta va a ser la fracción que le va a defender a usted y cuente con nosotros para las luchas que vienen. Así se lo hemos dicho a los agricultores en Cartago, se lo hemos dicho a los agricultores en el Pacífico, se lo hemos dicho a los agricultores en Santana. Nosotros vamos a ir a defenderle a usted y con ese compromiso vamos los 17 diputados. Don Álvaro, desde el Ejecutivo actual, que gracias a la voz del soberano, vamos a tener un continuismo, según dice doña Laura que se quedarán los ministros que quieran. El ministro de Agricultura envió a prácticamente todos los horticultores del país a pedir cambios de leyes para cosas que ya existían. No sabemos si por desconocimiento o por querer saturar a la oposición de cosas que no eran necesarias para el país. Por ejemplo, la ley de etiquetado, que para mí es más que del productor, es del consumidor, el derecho de saber qué se come, cómo se lo come y de dónde se lo come. Hoy en día esa ley existe y el ministro mandó a hacer una nueva, como si fuera a cambiar eso, que por poner un ejemplo, Walmart, Automercado, Supercompro, cualquiera de estos, la obligación de etiquetar ya existe y ellos en muchos casos lo cumplen, en otros no. Cuando estuve reunido con los diputados de varias fracciones, incluida doña Rosaura, don Oscar, doña Paulina y creo que me parece que uno de la Unidad y del Frente Amplio,
les decía que la ley ya existe, que lo que necesitamos es crear una sanción real, pero para el supermercado que incumple y no una multa, una sanción real, ojalá con cárcel. Yo no soy partidario como abogado de crear más delitos, pero esto en ciertos momentos no lo cumplen y yo creo que cuando hay una responsabilidad personalísima cambia, y también para el funcionario público, porque hoy en día el MEIC dice no puedo supervisar, y el supermercado lo cumple de mala fe, lo incumple de mala fe o de buena fe, no lo sabemos, y no pasa nada. El consumidor tiene derecho a saber si este arroz es producido en Costa Rica, si este café es de Costa Rica, y a elegir si quiere tomar café de Vietnam también. No nos oponemos al comercio internacional, nos oponemos al comercio injusto y a que el consumidor no tenga el derecho a escoger. Vamos a poder contar, que esto fue el último compromiso que tuvieron los diputados salientes, a tener un proyecto de ley que no se ha desarrollado en miras a que haya una obligatoriedad y una sanción real a los que no incumplan con la ley de etiquetado. Sí, nosotros estamos de nuevo comprometidos con asegurarle al productor costarricense las condiciones para que pueda surgir y prosperar. Y al consumidor, evidentemente, es muy importante que tenga acceso a información para que pueda escoger cuál es el producto que quiere consumir. Yo creo que en Costa Rica tenemos que hacer más conciencia sobre la importancia de consumir producto fresco, producto de buena calidad, producto de buen precio, y para eso es esencial lograr esa convergencia de intereses entre el agricultor y el consumidor. Ahí no hay un antagonismo, esa es una falsa dicotomía que algunos economistas liberales sobre todo, y esta administración saliente, ha enfocado constantemente, tratando de colocar al productor en contra del consumidor. Y yo creo que en Costa Rica y como familia costarricense tenemos que entender de que la prosperidad del campo es esencial para el bienestar de Costa Rica. Dejar al campo abandonado, como lo estamos haciendo con la ruta del arroz, quebrando a todos los agricultores de las zonas costeras, ahí lo que estamos es abriendo el portón de par en par para que el narcotráfico sea el que recluta a la gente joven y a la gente trabajadora. Nosotros tenemos que recuperar la prosperidad del campo para que las personas tengan oportunidades ahí donde viven y no tengan que depender de este tipo de alternativas tan peligrosas para su vida y para la de sus familias. Don Álvaro, y es que también tenemos que agregar el consumo de producto nacional también dentro de la familia costarricense, pensando en la nutrición, ¿verdad? Porque mucho producto también importado que no cumple todos los procesos de trazabilidad, cuando llegan a la mesa, de yo invertir en ese producto, ¿verdad? Pero no estoy invirtiendo en la salud de mi familia, ¿verdad? Me interesa a mí también conocer si usted como representante, porque usted me imagino que va a ser el jefe de la fracción, está pensando ya cómo hacer los puentes en toda la Asamblea Legislativa para apoyar al productor y al consumidor, que es importante que en esta, su casa, Conexión Vital, nosotros queremos impulsar esa conexión del agro con consumidor. Claro. Esa dicotomía es una falsa dicotomía, insisto. Esa es una invención de los economistas liberales y de una cierta ideología librecambista que ha permeado la economía y la política económica en Costa Rica hace años. Pero hay muchísimas posibilidades. Vea, yo viví por trabajo 5 años en Suiza. Una de las cosas que uno observa es esa convergencia, esa conexión vital entre el productor y el consumidor. El suizo se enorgullece de sus productos, de sus quesos, se enorgullece de sus hortalizas, se enorgullece de los productos que llegan a su mesa que salen del campo suizo. Y ese sentimiento de orgullo de consumir un producto nacional de calidad a buen precio, con condiciones nutricionales adecuadas, eso tenemos que usarlo en Costa Rica. Esa es una buena práctica. Tenemos que convencer al costarricense, al consumidor costarricense, que apoyara lo nuestro, consumir productos que son adecuados desde el punto de vista nutricional, que hay trazabilidad, que estamos desarrollando esos productos también en armonía y cuidando el ambiente. Esas cosas son esenciales para poder armonizar los intereses de un grupo y del otro. Y yo estoy convencido que eso lo podemos hacer tendiendo puentes. Y tendiendo puentes entre las fracciones democráticas que creemos en la democracia y que vamos a defender la democracia y la libertad, y que además creemos en el agro y en la necesidad de una seguridad alimentaria y nutricional para que usted viva mejor. Licenciado, como los suizos que se sienten tan orgullosos de sus productos, yo como costarricense me siento muy orgullosa de este café Vista al Valle que nos acompaña en Conexión Vital todas las noches que nosotros trabajamos.
ante un proceso penal, contamos para nuestros afiliados sería la asesoría y el abordaje de las denuncias que reciben los afiliados. Segundo, sería desde el inicio que se le brinda la notificación o la citación, el acompañamiento, aparte del asesoramiento antes mencionado. Esto es muy importante, ya que en estas instancias, cuando se le da la citación, el médico no sabe qué hacer ante una indagatoria del Ministerio Público. Acá vemos que es muy necesario la asesoría legal que cuenta la Unión Médica Nacional. En tercer punto tenemos el abordaje íntegro del expediente penal. ¿En qué sentido? Veríamos el abordaje de los expedientes médicos como tal. La experiencia, la Unión Médica la cuenta con sus abogados que son especialistas en derecho penal, y así abordaríamos objetivamente y con responsabilidad y resguardando al médico para su debida defensa. Don Álvaro, gracias por su compañía y por todo ese positivismo, esa luz que usted nos está transmitiendo para el sector agropecuario y los consumidores esta noche, que es muy importante llevar un mensaje también de tranquilidad para toda esta población que se siente también invadida por pánico, por angustia durante estos días. Bueno, yo les voy a dar una muy buena noticia. El pueblo de Costa Rica nos dio a los partidos de oposición el candado de la Constitución y de la Corte Suprema de Justicia. El Partido Pueblo Soberano no va a poder tocar la Constitución ni la Corte si no pasa por una negociación con los partidos de oposición. Y eso yo creo que es una cosa sabia del pueblo de Costa Rica y de los votantes, porque al final ese equilibrio hace que podamos vivir en democracia y en libertad y que podamos discutir reformas que son necesarias para mejorar y modernizar las instituciones de la Segunda República, pero sin afectar la libertad de los derechos y la institucionalidad que nos ha generado servicios para poder tener oportunidades de ascenso social en Costa Rica. Entonces nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión del pueblo, vamos a estar abiertos a negociar con todas las fracciones, vamos a ser propositivos y vamos a llevar soluciones a la mesa, pero vamos a ser absolutamente implacables con cualquier intento de reducir derechos y libertades en Costa Rica o de afectar la institucionalidad democrática que le da a usted tranquilidad y paz. Don Álvaro, yo creo que nos deja a los costarricenses, ya no solo a los consumidores como tal, que al final somos costarricenses y extranjeros que viven acá, muy tranquilos esto. ¿Por qué? Porque al final la política, la gobernanza se basa en comunicación, en tener relaciones y no en imposición. Yo creo que todos esperamos que a doña Laura, electa hoy, la futura Asamblea Legislativa le colabore en todo lo que sea de beneficio para el país y se le oponga férreamente a todo lo que vaya en detrimento nuestro, como ya han dicho, por ejemplo, meter la mano en el Poder Judicial, que para nosotros ha sido la garantía de la democracia. Los que hemos vivido fuera sabemos que un país con un Poder Judicial fuerte es un país que mantiene una estabilidad política, económica y de desarrollo fuerte. Creo que el gobierno anterior, que se quejó de la Contraloría, se quejó de la Procuraduría, se quejó del Poder Judicial, se quejó de los medios de comunicación, se quejó de la Iglesia Católica, se quejó de las iglesias evangélicas, se quejó de prácticamente todo. No es la ruta para gobernar. Yo espero que doña Laura tenga la sapiencia de ver los errores del pasado de su tendencia y poderlos desarrollar. Ya electa, todos los costarricenses tenemos que pensar que si a ella le va bien, todos vamos a estar bien. Claro. El discurso de don Álvaro Ramos el domingo, para mí refleja realmente ese espíritu y la nobleza del candidato de Liberación, que él con mucho desprendimiento dejó claro que apoyaremos a la presidenta en todas aquellas decisiones que beneficien a los costarricenses. Vamos a hacer una oposición responsable y propositiva.
Nosotros no vamos a estar solamente para decir sí o no a los proyectos que vengan de alguien más. Nosotros vamos a estar ahí para proponer y para defender las causas que levantamos en campaña. La causa de la democracia, la causa de la libertad, la causa de las oportunidades. Vamos a defender a los sectores con los que firmamos pactos. Nosotros firmamos pactos con el sector agropecuario, con el comunalismo, con las cooperativas, con el sector de los trabajadores y vamos a cumplir esos pactos. Llevaremos esas causas a la Asamblea Legislativa y las defenderemos con alma, vida y corazón. Me interesa también, don Álvaro, ahora que menciona pactos, la posición de ustedes para la libertad de expresión, para el apoyo a los medios de comunicación. Sí, claro, esa es una de las cosas esenciales de la democracia. No puede haber democracia sin medios de comunicación, sin libertad de expresión. Este invento que tenían de hacer una subasta para básicamente desaparecer a todos los medios de Costa Rica, que iban a quedar como 3 o 4, eso es absoluta y totalmente inaceptable. Y nosotros vamos a luchar contra ese tipo de ideas con todo desde la fracción y desde el control político que podamos hacer. Yo estoy seguro que los costarricenses están convencidos de que eso no le conviene a este país. Y yo creo que en ese tipo de causas vamos a encontrar un eco mucho más allá del partido. Nosotros tenemos que levantar acá un movimiento nacional de defensa de la democracia, de defensa de la libertad, y en eso Liberación Nacional será un soldado más de esa causa y vamos a hacer todo lo que podamos desde la Asamblea Legislativa, pero estamos convencidos que esto va más allá de un partido y creo que tenemos que ir construyendo ese movimiento y esas alianzas desde la propia Asamblea Legislativa con aquellos partidos que comparten también estas causas con nosotros. La historia, yo creo que a Liberación Nacional la ha puesto coyunturalmente en momentos muy complicados: nueva constitución, abolición del ejército, creación del INS, banca estatal, entre otras cosas. Este momento, yo creo, y los 17 privilegiados o 18 que tuvieron ustedes al final, están en una posición para servirle al país como nadie más, siendo una posición férrea, responsable y salvaguardando la constitución que ustedes mismos generaron en algún momento. En este año, muchos costarricenses, me incluyo, que optamos por votar por Liberación Nacional cuando nunca lo habíamos hecho, confiamos en eso. Confiamos en los diputados que llevaban y en don Álvaro para liderar esto. Hoy le preocupa muchísimo al sector agro la parte propositiva que pueda tener el gobierno en la destrucción del sector y de nuestra constitución, que es detrás de lo que anda. Las conclusiones que puedo sacar yo de lo que has venido relatando es que vamos a tener una posición responsable, proactiva, creativa y además que va a defender nuestros derechos y va a defender los derechos de los consumidores. Con respecto a esto, y un tema que no hemos ahondado mucho, que no es el fin del programa, pero sí la educación, centros educativos rurales. En este momento tenemos muchos centros que están con órdenes sanitarias. Es falso que se hayan generado nuevos. Bueno, imagínate 1000. Los que tenemos hijos en la zona rural nos preocupa eso. Ya el mío salió del sistema educativo, pero tuvo que pagar un colegio privado porque no podía tener acceso a una educación pública de calidad donde estaba. Liberación no va a ejecutar esto, pero puede ser vigilante y puede encauzar desde la parte presupuestaria. Vamos a tener respuesta en que esos niños de zona rural tengan alimentación, tengan educación, y los maestros, que es pieza importante y es una herramienta en el sistema educativo, van a poder tener los medios para educar a nuestros hijos. Sí, bueno, ahí evidentemente hay una parte importante de eso que pasa por el gobierno y por el presupuesto. El presupuesto es una de las cosas que la Asamblea Legislativa aprueba. Y yo espero que en ese debate sobre el presupuesto podamos poner estos temas en la mesa. Porque este país tiene que tener prioridades. Y una prioridad esencial, que es la que nos hizo distintos al resto del mundo, es la educación. Aquí muchos tuvimos oportunidad de pasar por una educación pública de calidad y tener acceso a muchas oportunidades profesionales afuera y en Costa Rica. Pero esa educación se ha venido deteriorando. Y una de las causas es porque venimos invirtiendo cada vez menos en educación. Durante los 8 años anteriores, todos los años constantemente se ha reducido el presupuesto de educación. Eso tiene que revertirse, pero además tenemos que mejorar lo que estamos enseñando. El mundo vive la revolución tecnológica más importante en la historia desde finales del siglo XIX. Nunca habíamos visto tantísimos cambios con inteligencia artificial, Internet de las cosas, la industria 4.0. ¿Y cómo estamos preparando a la juventud para esos retos? Estamos equipando a nuestros jóvenes con las competencias y habilidades que requieren para tener éxito en la vida y en el trabajo en este nuevo mundo. Y para emprender negocios digitales, que ahora mucha gente joven inicia un negocio digital. Todas esas transformaciones tienen que pasar por una revisión de lo que estamos enseñando.
y de la manera en que están adquiriendo esas habilidades y esas destrezas en los centros de educación. No es solo un tema de la infraestructura física, que es muy importante, es un tema también de los contenidos y la manera de transmitirlos. Y yo creo que en eso vamos a tener que retomar la idea de un gran pacto por la educación en Costa Rica. Y ese gran pacto por la educación en Costa Rica debería de unir no solo a los partidos políticos, sino a los distintos sectores de la sociedad. Don Álvaro, los colegios agropecuarios en las diferentes zonas en el pasado se dedicaban a crear emprendedores del campo, enseñaban a montar negocios. Hoy en día se han enfocado más en generar guías turísticos, en generar gente que hable inglés, que debería ser una obligación en toda la educación, no solo en la educación técnica, y no generar fuentes de autoempleos o de emprendimientos. Este cambio deberíamos darlo, me parece a mí, pronto, pero además dotar a los colegios técnicos de este tipo de infraestructura y de maquinaria, porque al final de cuentas, tener la leche no me enseña a hacer el queso. Exactamente. La Asamblea Legislativa no puede tomar esas decisiones, pero puede influir mediante el presupuesto. Tuve 2 específicamente de la zona sur, maestros de colegios técnicos que me llamaron y me dijeron que qué íbamos a hacer ahora, que querían desmantelarlos. Vamos a poder tener garantía para esos alumnos y profesores de que Liberación va a negociar en pro de que se les dote de herramientas para desarrollar el campo desde este punto educativo. Sí, por supuesto, y nosotros, de hecho, en la propuesta de gobierno hicimos recomendaciones muy concretas y propuestas muy concretas sobre cómo podemos mejorar, por ejemplo, el acceso a la educación técnica, que es esencial, porque esa es la manera de mejorar el tránsito entre la escuela y el empleo. En Costa Rica, o el empleo y el emprendimiento, que también es la otra salida muy importante. Costa Rica tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo. Aquí hay una tasa de desempleo de los jóvenes que es 3 veces más alta que la tasa de desempleo promedio del país, 3 veces. Esa es de las tasas más altas de todos los países de América Latina y de los países de la OCDE. ¿Por qué estamos con ese problema tan grave de lograr que los jóvenes hagan esa transición? Porque no los estamos equipando con las herramientas adecuadas. La formación dual no está funcionando, los colegios técnicos han perdido también conexión con el mundo privado, no hay un acompañamiento para la gente que quiera emprender. A mí me encantaría ver colegios técnicos que tengan incubadoras de empresas en el colegio, para que una persona que tiene una buena idea de negocios y adquirió competencias para desarrollar una industria de quesos y sabe hacer un yogur espectacular y aprendió a hacer un queso distinto en el colegio técnico de Pacayas, que esa persona del colegio técnico de Pacayas que sabe procesar lácteos y hacer productos distintos, que pueda tener el acompañamiento con asistencia técnica financiera y de acceso a mercados para que pueda desarrollar un negocio viable. Ese es el tipo de cosas a las que tenemos que avanzar y yo espero que lo podamos hacer desde la oposición, impulsando este gran pacto por la educación y tratando de mejorar el sistema educativo. Desde el punto de vista de cargas tributarias para estos emprendimientos que a todos los agricultores que se quieren poner en regla cuando tienen un paso ya del sector primario al sector secundario los abruma, son iniciar con las mismas cargas que puede tener en el caso nuevamente de lácteos, un Dos Pinos contra este chico de Pacayas. Países como España, donde resido, tienes los primeros 3 años, pagas 1/10, luego pagas la mitad y luego vas evolucionando y vas pagando más hasta que se regulariza. Costa Rica no tiene esa opción, todos son empresarios, todos empiezan igual. Vamos a poder tener opción de que ustedes desde la Asamblea incidan, ya sea mediante proyectos de ley o control político, en que se tenga algún régimen especial para agricultores, para emprendedores y emprendedores del sector agro específicamente. Sí, de hecho, esa es una idea que hemos estado trabajando con algunos productores. Por ejemplo, el otro día en Santa María de Ota hablaba con un productor de café que me hablaba justamente de este tema, de por qué no teníamos regímenes diferenciados, por ejemplo, incluso de aseguramiento en la caja. Nosotros estamos valorando una idea y estamos trabajando en ella, que es el monotributo. ¿El monotributo qué es? Es un esquema que se ha probado con éxito, por ejemplo, en Uruguay y en Argentina, que es un pago que se hace consolidando tanto la parte de impuestos como la parte de la seguridad social y que además puede ser progresivo, está diseñado sobre todo para ese emprendedor o para el trabajador independiente, que hay 800,000 trabajadores independientes, la mayor parte del sector informal de Costa Rica está en el trabajador independiente, que muchas veces es ese pulseador que empezó un negocio en la casa o que inició una actividad productiva, pero la caja le cobra el mismo ingreso como si todos sus meses fueran de igual, las ventas fueran del mismo nivel, igual pasa con tributación. Entonces no tenemos un régimen ni tributario
ni de seguridad social que esté adaptado a la realidad de esos productores cuyos ingresos suben y bajan y que al principio casi solo son pérdidas, pero se asume que están generando ingresos y hay una serie de cargas que hacen muy difícil que nazca un emprendimiento con éxito en Costa Rica. Entonces, tenemos que pensar en ese sector de la población y tenemos que reducir las cargas para que pueda haber una transición hacia la formalidad, de modo que las personas nazcan en la formalidad, pero con reglas adecuadas que le permitan pagar. Porque si no, estamos básicamente o condenándolos a la informalidad o condenándolos a la desaparición. La tasa de mortalidad de emprendimientos nuevos en Costa Rica supera el 60%. 6 de cada 10 emprendimientos mueren en los primeros 3 años y tenemos que cambiar esa realidad generando las condiciones para que una buena idea de negocio se convierta en un negocio próspero. Este tipo de políticas de acompañamiento tienen que ver y pasar específicamente y obligatoriamente por un tema de apalancamiento. Hoy en día el tema del gota a gota, que no me quiero meter en eso, pero sí, no tenemos una banca de desarrollo real y menos una banca de desarrollo agropecuario que conlleva un seguro aparejado que no existe. Este gobierno se comprometió, el gobierno de Carlos Alvarado se comprometió, el gobierno de Luis Guillermo Solís se comprometió, el de Laura Chinchilla se comprometió, el de Oscar Arias se comprometió, y me parece que el de Abel Pacheco, que era el anterior, también, y estamos en el mismo punto. Inclusive yo puedo decir que participé en mesas de desarrollo de ese seguro entre 2014 y 2016 y no tenemos un seguro adaptado. Yo creo que aquí, más allá de la proactividad del Ejecutivo, el Legislativo va a tener que pasar una ley dando obligatoriedad a todos para que tengan, privados y públicos, tengan un régimen de seguros agropecuarios como sucede en la Unión Europea. Es la única forma, me parece a mí. ¿Están de acuerdo con este tipo de iniciativas? No, por supuesto. Y sobre todo, agregarle un factor, que es el cambio climático. Yo estaba en Tierra Blanca la semana pasada y las cebollas estaban ahí afuera. Y yo le decía, ¿qué pasa si llueve? No, en esta época no llueve. Y llevamos 3 días en Cartago que no vemos el sol. Y estamos a punta de chubascos todos los días. Esas cebollas están llevando agua mañana, tarde y noche. Entonces, el cambio climático es un riesgo enorme para el sector agropecuario. Y si nosotros no le damos las condiciones para gestionar esos riesgos que son cada vez mayores en un contexto de cambio climático, pues los estamos condenando realmente a una situación muy compleja. Entonces, tenemos que acompañar la parte financiera, la parte de seguros, la parte de asistencia técnica, la parte de uso de nuevas moléculas, el uso de la tecnología, los drones. Es decir, hay un paquete de asistencia para el productor que va desde lo tecnológico hasta la parte financiera y de seguros para la gestión de los riesgos. Ese paquete tiene que ser un paquete integral. Nada hacemos con hacer un seguro para acá si no hay asistencia técnica, si no hay moléculas modernas, si no hay tecnología, porque además los jóvenes no quieren ir al agro. Y si no les damos oportunidades a la juventud de que en el agro puedan prosperar, no vamos a tener agricultores a la vuelta de pocos años. Entonces necesitamos volver a convertir al sector agroalimentario a un sector en donde no se sobreviva, se prospere y se progrese. Y ese cambio de la sobrevivencia a la prosperidad es un cambio que requiere de una acción integrada del Estado para crear las condiciones que hagan posible que un negocio en el agro sea exitoso. Don Álvaro, no sé si querías preguntar algo más, porque me interesa que usted, mirando a los ojos a los costarricenses, a la presidenta electa, ¿qué mensaje daría usted de conexión para toda esta población y cómo los representantes, los diputados del PLN van con mucha fuerza a apoyar todo lo que sea de luz y de unión para los costarricenses? Bueno, yo quisiera decirle a doña Laura, la presidenta electa, doña Laura Fernández, usted es una persona que resultó electa y nosotros respetamos el resultado de las elecciones. En una democracia eso es lo que corresponde. Usted tiene la gran responsabilidad de devolverle a este país la paz. Mi consejo, doña Laura, de todo corazón, es no se deje seducir por este discurso de odio, no se deje atrapar por ese mensaje de polarización, no deje esta sociedad que tanto necesita de unión, no polarice, no sigan este discurso de odio y de división, porque eso no le hace bien ni a usted, ni a su gobierno, ni a Costa Rica. Nosotros necesitamos regresar a una política pública de respeto, a un diálogo, a demostrar que en democracia es como se resuelven los problemas y es por medio del diálogo respetuoso que podemos encontrar soluciones entre todos. Yo la invito a que podamos reconstruir puentes
y a generar ese diálogo respetuoso de modo que podamos buscar las soluciones entre todos. En Liberación Nacional usted va a encontrar una fracción respetuosa, propositiva y dispuesta a encontrar esas soluciones que los costarricenses necesitan. Don Álvaro, muchísimas gracias por ese mensaje que usted a través de Conexión Vital está brindándonos esta noche. A nuestro director, ¿alguna consulta final? Muchas gracias, don Álvaro, por haber venido y nos deja muy tranquilos que esté liderando la oposición y ojalá tengamos la misma receptividad de parte del Frente Amplio para poder manejar una asamblea legislativa responsable, respetuosa de la constitución política y que apoye a nuestro sector productivo, porque algunos que quisimos ser productores, lamentablemente el sistema nos sacó y terminamos ejerciendo derecho y otras cosas. Bueno, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Nos despedimos de nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, de nuestro invitado de esta noche, el licenciado Álvaro Ramírez, quien es diputado electo por el Partido Liberación Nacional. Señores, buenas noches y a usted desde su casa, gracias por estar con nosotros. Conexión Vital. Conexión Vital.